siempre lo hacemos, agradecer a la gente que hace posible este programa, a Obando, a Lisbeth, a Etela Redondo, a Iván, en fin, a toda la gente que rodea y que se comunica con nosotros a través de las redes sociales de diferentes países. A la gente de Houston, gracias por estar siempre con nosotros, retroalimentando los temas que tienen que ver con medicina, por supuesto. Hoy vamos a tratar casi nada un tema que tiene que ver con lo que nosotros estamos expuestos desde que nacemos prácticamente, ¿no? Desde el trabajo de parto, que es uno de los fenómenos médicos, fisiológicos, quizás más dolorosos del ser humano, en particular, por supuesto, para la mujer. Hay algunos símiles para el hombre, que es el dolor de piedras en los ureteros, que dicen, los que lo han padecido, que asemeja el dolor de parto. Pero cuando uno ve a una mujer en pleno trabajo de parto y compara con el hombre que está sufriendo unas piedras en uretero, parece ser que no, parece ser que la experiencia nos dice que sigue siendo en primer lugar uno de los dolores más fuertes del ser humano, el trabajo de parto. En fin, vamos a tratar de eso y otras cosas con el experto, que es el doctor Bernabé, que aquí lo tengo a mi derecha. Bienvenido, Doc. Hola, Oscar, buenos días a tu auditorio, buenos días. Tú eres anestesiólogo. Yo soy anestesiólogo, sí, soy anestesiólogo con un entrenamiento en medicina del dolor, en cuidados paliativos, en tanatología y en algunas otras áreas de la medicina que la necesidad obligada en la atención de pacientes con dolor crónico nos ha llevado a irnos capacitando y poder ofrecerle, como bien dices, al paciente que sufre de dolor específicamente, pues que tenga una mejor calidad de vida. Y es que es una especialidad, o subespecialidad, digamos, una rama relativamente nueva, la clínica del dolor, ¿no? El manejo del dolor por ustedes. De alguna manera sí. Digo, si vemos las especialidades como tal, que algunas se remontan a la antigüedad, griegos, romanos, egipcios, la medicina hindú, etcétera, en donde había grandes médicos, cirujanos y de otras áreas, pero específicamente de la cirugía. La medicina del dolor como tal, pues posiblemente tenga alrededor de unos 70 años ya, más o menos como tal. ¿Sí? Si hacemos un análisis de los manejos de dolor, de alguna manera, en nuestras civilizaciones antiguas siempre ha existido alguien preocupado por la atención del dolor, desde el chamán, desde el sacerdote, desde el curandero, desde alguien preocupado por mejorar la calidad de vida, por tratar de aliviar el dolor de un paciente. Pero la medicina del dolor como tal, más o menos se remonta a los años 50, en donde en Estados Unidos se inician los servicios de clínicas del dolor posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues regresan a Estados Unidos y sin duda alguna a todos los demás países que estuvieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial, soldados que llegaban con síndromes dolorosos muy severos. Y entonces hubo dos lugares en Estados Unidos en donde empezaron a atender pacientes con dolor crónico, pacientes con secuelas de heridas, de lesiones, etcétera, y es donde empieza lo que se llamó clínicas del dolor. Eran dos anestesiólogos, específicamente en dos lugares distintos, que empezaron a manejar el dolor como a través de procedimientos anestésicos, a través de bloqueos. Con el tiempo se vio que no solo era tratar el manejo del dolor, no solo era anestesiar un nervio o lisar un nervio, destruir un nervio, sino que el dolor tiene muchos componentes psicoemocionales que afectan la respuesta de dolor. Y entonces, de ahí surgen las clínicas del dolor, más o menos. Me parece muy bien. Ahorita vamos a tratar de conceptualizar, actualizar, digamos, el concepto del dolor hoy en día, que creo que se ha modificado al dolor tradicional. ¿Cómo lo ven ustedes como expertos en clínicas de dolor y como anestesiólogos? ¿Cómo se ve el dolor hoy en día, tanto el dolor agudo como el dolor crónico?
y por supuesto las diferentes causas de ese dolor, las enfermedades de base y de los diferentes métodos de quitar el dolor. Ha habido algunas publicaciones muy célebres en el argot del ambiente científico y académico en nuestras revistas, y algunas con unos anuncios muy extravagantes, digamos, en donde hemos vencido el dolor, por fin. ¿Es cierto? No, fíjate que yo creo que ese es un eslogan que utiliza mucho la industria farmacéutica. Yo me llevo muy bien y utilizo todos los recursos, los recursos de fármacos. No tengo un laboratorio, no creo en ningún laboratorio en particular. Y bueno, todos tienen pros, contras como productos. Algunos analgésicos funcionan mejor para un tipo de dolor, otros para otro. Todos tienen beneficios, riesgos y efectos colaterales que debemos analizar cuando recetamos un medicamento. Pero es con mucha frecuencia esto que mencionas de vencimos el dolor. La realidad es de que estamos muy lejos, al menos yo lo veo así, de vencer el dolor. ¿Por qué lo menciono? Porque con mucha frecuencia atiendo pacientes que ya le dieron la vuelta a Torreón y a veces fuera de Torreón, fueron con diferentes especialistas, me llevan un listado de fármacos y el paciente sigue con dolor. Y entonces eso de pensar que existe la cura mágica, la poción mágica, de que un analgésico o que acaba de salir un nuevo producto y ya vence el dolor, la realidad es que no es así. Cada paciente es único, cada paciente es diferente, cada dolor tiene una causa y se ve modificado por la personalidad del paciente, por las condiciones, por su historia familiar, por su historia personal. Es decir, hay muchos factores que inciden en la respuesta de dolor. Y yo creo que, sin duda alguna, es el reto de la industria farmacéutica realmente buscar un producto que sea bueno, bonito y barato, y que le sirva para todos los dolores. Oye, pienso en la parte del pasado donde, pues, en esa búsqueda de eliminar el dolor, las técnicas habían sido medio raras, ¿no? Desde la asfixia, desde poner prácticamente hasta golpear al paciente, noquearlo con tal de que no sufriera dolor para un procedimiento quirúrgico desde el punto de vista anestésico. Éter, cloroformo, la famosa esponja, ¿te acuerdas? Me vienen muchas cosas a la mente cuando decimos cuál es la búsqueda de ese quitarle el dolor a los pacientes, ya sea para una enfermedad o para un procedimiento quirúrgico. Sí, o sea, a lo largo de la historia, como bien mencionas, hay muchas... El pañuelo, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, o sea, en la búsqueda de mitigar el dolor, se han explorado desde la antigüedad diferentes técnicas para tratar de aliviar el dolor del paciente. Y yo creo que estamos en la búsqueda. No quiere decir que no haya medicamentos buenos, no quiere decir que no haya analgésicos que han funcionado mejor. Obviamente, en la actualidad existen diferentes técnicas de procedimientos o los mismos analgésicos. Cada vez tenemos mejores analgésicos con menos efectos colaterales que pueden dar al paciente una mejor calidad de vida. Ahorita recordaba, por ejemplo, en relación a lo que mencionas, que existen hallazgos en la cultura egipcia y en algunas otras antiguas en donde hacían trepanaciones, por ejemplo, para mitigar la migraña o algún otro tipo de dolor. Entonces, la búsqueda siempre ha existido. El encontrarlo, la panacea para decir, con esta pastillita ya no vas a tener dolor, todavía no. Las cosas han cambiado a través del tiempo. Estamos platicando con el doctor Bernabé, médico anestesiólogo, experto en clínica del dolor. Han cambiado, por supuesto, y la percepción del dolor, pero también diría yo la sensación del dolor. Te pregunto, la población actual, ¿nos hemos hecho hipersensibles al dolor? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que no. Yo creo que siempre ha existido personalidades
que tienen su umbral del dolor más bajo y existen varios factores que van a modificar la respuesta de dolor o el umbral del dolor, pero definitivamente en la actualidad, así como platicaba con Alfonso de la comida rápida, en donde muchas veces queremos algo bueno, bonito, barato, rápido, sano, saludable, etcétera. Lo mismo sucede con el manejo del dolor. Tengo un dolor y yo quiero que me lo quites ya. Y bueno, eso vino a mi mente. Es más la urgencia y la rapidez y como que exige el paciente eso, ¿no? En la semana escuchaba yo veía un paciente y su esposo, bueno, era una paciente mujer, y su esposo me dice, mira, yo nada más quiero que le quites el dolor. No que lo cures. Sí, pero así resulta así como tú tienes la pócima mágica, tú sabes, tú eres el experto en dolor, quítale el dolor. Y ya cuando ves la historia del paciente, de los años con dolor, de todos los procesos, de todos los procedimientos quirúrgicos a los que se ha sometido en la búsqueda de la cura del dolor y no lo ha logrado, pues no es tan fácil quitar el dolor. A lo mejor comer saludable sí es más fácil, pero el manejo del dolor, el quitar el dolor, no es tan fácil. ¿Me dejas preguntarte algo? Claro. ¿El dolor es igual a enfermedad? El dolor es igual a enfermedad, sí. De hecho, puedes tener dolor y no estar enfermo. Bueno, yo lo entendí de otra manera la pregunta, pero me regreso a ella. Dolor es igual a enfermedad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, desde hace ya algunos años, se considera que un dolor crónico, hablamos de 3 a 6 meses, si sobrepasa ese tiempo se convierte en una enfermedad, por una parte. Por la otra, si la causa no la podemos curar, se va a convertir en una enfermedad. Pero es posible que el paciente, un ejemplo muy rápido que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, una paciente que tiene un cáncer de mama y que le hicieron su cirugía, hicieron un drenaje de axila, etcétera, y que se curó del cáncer. Se curó del cáncer de mama, y lo pongo así entre comillas porque el cáncer siempre es muy traicionero. Pero bueno, el paciente lo dieron de alta o la paciente la dieron de alta porque ya se curó de su cáncer. Sin embargo, la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía pueden dejar síndromes postquirúrgicos, postquimioterapia, radioterapia, y aunque la causa ya se curó, el paciente va a seguir con dolor. Y ahí lo mencionábamos fuera del aire, el dolor fantasma, por ejemplo. El paciente tuvo un problema y requirió una amputación. Ya no tiene el problema, sin embargo, quedó con un dolor. Entonces, sí existe esa situación. ¿Tenemos un centro de dolor en el cerebro? Ya ves que ahorita que platicabas tú, aprovechamos aquí, Alfonso, de alitas, tenemos un centro del hambre, un centro de la sed en nuestro cerebro. ¿Hay lo mismo, un centro de dolor en el cerebro específico o es diferente? Es diferente en el sentido que es muy intrincado, por así decirlo, porque influye en varias áreas de nuestro cerebro, en donde repercuten sobre la respuesta emocional y sensorial del dolor. Entonces, sí hay áreas, definitivamente sí hay áreas de dolor, pero están conectadas con áreas emocionales, por ejemplo, y entonces esa respuesta ya no es tan fácil de resolver. Si existe una causa, por ejemplo, dolores de una neuralgia del trigémino, en donde existe un punto que genera dolor, bueno, en la actualidad hay diferentes tratamientos y me voy a ir a la más nueva, por así decirlo, que es la cirugía estereotáxica, en donde van a dirigir un rayo láser, un rayo gamma específico al ganglio del trigémino, al ganglio de Ganser, y en donde van a liberar esa causa de dolor. Pero en un dolor crónico, en una persona que tiene una historia de dolor de mucho tiempo, en donde se van asociando, mira, por ejemplo, una persona que tiene un dolor crónico y que de repente ya no puede moverse, ya no puede caminar, ya no puede levantarse y cumplir como el jefe de familia, como el proveedor, como la pareja sexual, o sea,
Todas estas situaciones van generando estrés, van generando cambios a nivel de corteza cerebral, a nivel del sistema límbico, a nivel del sistema cortical, que van modificando la respuesta de dolor. Y entonces yo les digo a los pacientes, un paciente con dolor crónico, tarde o temprano se va a deprimir. ¿Sí? O sea, es una respuesta, y entonces es un paciente que se aísla, es un paciente que se enoja, que está aislado, que está frustrado, porque antes era capaz de hacer y ahora ya no es capaz de hacer. Como que es más difícil el manejo del dolor crónico que del dolor agudo. Definitivamente. Por eso, una de las cosas por las que siempre luchamos quienes nos dedicamos al dolor es que si tienes un dolor agudo, trátalo lo más enérgico, trátalo lo más intenso posible para evitar que llegue a un dolor crónico. Esto es como cualquier otra enfermedad. La forma de prevenir un dolor crónico es un buen tratamiento de un dolor agudo. Nosotros, de manera natural y fisiológica, como seres humanos, ¿tenemos mecanismos antidolor en nuestro cerebro? Sí, definitivamente. O sea, pienso, por ejemplo, en esas imágenes en donde el paciente está siendo hasta devorado por un tiburón y sale con el brazo como si no le doliera. Sí, el estrés, por ejemplo, genera endorfina, serotonina, una respuesta de defensa que el dolor lo va a bloquear, por decirlo de alguna manera. Vemos pacientes que, por ejemplo, en una fíjate cómo cada situación, dependiendo del momento en que se vive, nos ha tocado atender pacientes, por ejemplo, que en algún momento, o conocer historias que en una volcadura en donde el jefe de familia va manejando, tiene una volcadura y se accidenta, el último así en preocuparse por sí mismo va a ser el papá o la mamá, porque van a correr en el auxilio de los hijos, y entonces su dolor lo dejan a un lado. El interés primordial es en sus hijos, en su familia, en el ser querido, y entonces actúan nuestros mecanismos de defensa para llevar o bloquear nuestro propio dolor en la atención de otros. Bueno, esto es un ejemplo así muy extremo, y quizás, agudo. Y agudo, claro, y agudo, que se va modificando en el dolor crónico. ¿Por qué? Porque en el dolor crónico nuestros mecanismos de defensa, por decirlo de alguna manera, se van agotando. Se va agotando nuestras endorfinas, se va agotando nuestra serotonina, dopamina, etcétera, que influyen en una buena regulación del dolor agudo. Estoy entendiendo que el dolor crónico transforma nuestras neuronas, nuestro cerebro, y luego la producción de esos neurotransmisores que estás diciendo, de dopamina, serotonina, etcétera. Pero estar sufriendo un dolor día tras día, semana tras semana, días buenos, días malos, días más o menos, termina por transformar nuestro cerebro y nuestra personalidad. Sí, esto se le llama plasticidad cerebral y lo sabemos para muchas enfermedades. Y la plasticidad cerebral tiene pues las dos caras, tanto la plasticidad cerebral en el sentido de generar hasta cierto punto mayor sufrimiento y dolor, como también la oportunidad que con un buen manejo farmacológico, psicológico y de diferentes terapias que pueden ayudar al paciente a sentirse mejor, bueno, también tiene la ventaja de que esta misma plasticidad cerebral nos va a permitir, si no podemos curar al paciente, cuando menos que pueda reintegrarse a la sociedad, que pueda reintegrarse a sí mismo, que pueda tener un mejor control de su dolor. Hay una frase que dice, sobre todo en dolor crónico, el doctor no me ha curado la enfermedad, no me ha quitado el dolor, pero ya se me olvidó el dolor. Vamos a ir a una pausa. Al regresar para tratar ahora sí el dolor crónico, cómo se trata, cómo se maneja, cuáles son las ventajas y las desventajas de algunos fármacos para el dolor crónico. Sobre todo pienso en los opiáceos. Hay algunos mitos y algunas cosas que tenemos que aclarar aquí con el doctor experto en manejo del dolor crónico, desde las diferentes técnicas,
pero pienso en los opiáceos, ya sea naturales o sintéticos, para el manejo del dolor crónico, cualquiera que ese sea la causa, cualquiera. Pienso en cáncer, que es o SIDA, en fin, algunas otras enfermedades que pueden producir dolor crónico. Nos acompaña, por favor, regresamos en La Voz de la Salud. Regresamos a su programa Heraldo Salud, La Voz de la Salud de nuestra comarca. Estamos platicando de un tema interesante porque todos, de alguna manera, antes, durante o en el futuro vamos a sufrir de dolor crónico y parece ser que no nos vamos a escapar, ¿verdad? Parece ser que es difícil pensar vivir la vida sin dolor agudo. Eso ya es un hecho. Todos hemos tenido dolores agudos, pero crónico parece ser que la cosa, con la esperanza de vida tan larga, a veces puede ser buena y mala, depende de dónde se vea y cómo se viva, ¿no? Pues no es lo mismo llegar a 90 o 80 años con Parkinson que llegar sano o más o menos sano, ¿no? Ahí parece ser que la tendencia de nuestro cuerpo a envejecer lleva inherente fenómenos dolorosos, enfermedades que de alguna manera son más o menos cierto grado de dolor. Y ustedes son expertos en manejar el dolor crónico con diferentes técnicas. ¿Cómo aborda un experto en clínica del dolor un paciente que se queja durante meses de dolor crónico? ¿Cómo es el abordaje? Bueno, mira, déjame decirte que, por ejemplo, mi paciente en la actualidad de más edad tiene 102 años. Fíjate. El que le sigue en edad anda alrededor de 98 años, por lo que mencionabas tú de la edad, y obviamente a mayor edad, pues mayor riesgo de tener alguna enfermedad crónico-degenerativa. O sea, el mismo envejecimiento va deteriorándonos y nos va a ocasionar dolor. Alguna vez atendí a una pacientita que a los 80, 82 años me dice, es que nunca había tenido yo ninguna enfermedad, no me dolía nada. Digo, caray, como luego dicen, alabado sea el Señor, señora, le ha dado gracias a Dios todos los días porque realmente es difícil llegar a viejo sin dolor. Definitivamente, fuera del aire comentábamos, si después de los 40 años te levantas y no te duele algo, caray, ¿dónde desperté? San Pedro, ya llegué, o qué pasó, ¿verdad? Porque vamos a tener, porque es algo relacionado al envejecimiento. Obviamente hay personas muy sanas que hacen ejercicio, que se mantienen bien, pero difícilmente vamos a encontrar una persona mayor o un adulto mayor de 60, 65 años que no tenga ya algún tipo de dolor. Puedo mencionar que cada enfermedad, salvo a lo mejor algunas excepciones, la gran mayoría de las enfermedades que padecemos o que podemos padecer, todas van a tener dolor en algún momento de la vida. Todas. Un diabético, un hipertenso, un paciente renal, etcétera. Cada una de las enfermedades crónico-degenerativas, un herpes, o sea, tanto agudas como crónicas, todas van a tener de alguna manera, en menor o mayor grado, dolor. Si no lo manejamos adecuadamente, si no lo manejamos a tiempo, bueno, ese dolor se va a volver crónico. Pero en general, todos podemos tener dolor. Tú me dices, ¿cómo lo abordamos? Pues primero, conociendo al paciente, una historia clínica, una exploración, tratando de buscar la causa. Y fíjate que en algunas ocasiones me toca atender pacientes que no llegan conmigo de primera intención, van por la cura mágica, que no la hay, pero bueno, que se le han estudiado y le han buscado y no la encontramos o no la encontraron. Y yo le digo, mire, ya lo vio el neurólogo, ya lo vio el internista, ya lo vio el nefrólogo, ya lo vio el reumatólogo. El sacerdote. Ya lo vio el sacerdote. Sí, porque a veces se asociaba el castigo, el dolor a un castigo divino, un pecado divino, o algo. Claro. Y bueno, ojalá que luego retomemos eso porque es bastante interesante. ¿Qué? ¿Lo del pecado y el dolor? No, lo que en muchas ocasiones hay personas que, a pesar de sus enfermedades, a pesar de su limitación y a pesar de la recomendación de cuídese, usted ya no puede hacer, ya no debe de hacer. Hay gente muy altruista, y espero que me esté escuchando. Específicamente hay una persona para quien me hace comentario, pero lo veo con cierta frecuencia, en donde su don de servicio parece poder más que la limitación física y el dolor.
es que yo voy y ayudo. Sí, pero no puedes. Vas y ayudas 2 horas en la mañana y toda la semana estás tirada en cama. O sea, no se trata de eso. Yo le digo, Diosito nos quiere igual. O sea, Ya. Es que fíjate que sí te entiendo, sí que trato de entender, porque este asunto de la fe y el dolor, yo pensé que ibas hacia allá de que los pacientes, cuando tienen fe, con la oración, de alguna manera, pues alivia el dolor. Claro, también, ¿no? claro. O sea, el hacer lo que ellos quieren hacer, lo que les gusta hacer, ya sea yoga o practicar, orar, en fin, eso también de alguna forma, supongo yo que también, así como el dolor crónico modifica sus terminaciones nerviosas a nivel cerebral, también la oración, de alguna manera, la concentración, la reflexión, los puede ayudar a salir adelante con el dolor, en conjunto con los analgésicos, por supuesto, y con otras cosas, ¿no? Pero parece ser que el paciente que tiene fe sobrelleva mejor las enfermedades que aquel que no pertenece a alguna religión, cualquiera que sea. Sí. Parece ser que así, por ahí va la cosa. Yo creo que la fortaleza espiritual de las personas definitivamente les ayuda a sobrellevar mejor sus enfermedades. Y dolor también, claro. Definitivamente sí. Y como bien mencionabas, por ejemplo, si para una persona la oración le ayuda, para otra persona puede ser la meditación, yoga, alguna actividad. El ayudar a un ser semejante también les sirve. Como el caso que estás comentando. Claro, también les sirve. Obviamente que yo como médico tengo que darles directrices para que se sienta mejor, para que no se agote tanto, para que tolere mejor su dolor. Y si antes hacías 2 horas, bueno, pues ahora nada más ayuda media hora. Y entonces vas a ayudar a los demás y también te vas a ayudar a ti mismo. Pero eso es cierto, o sea, personas con mayor fortaleza espiritual definitivamente tienen un mejor control de sus enfermedades, mejor control de su dolor, y yo creo que se cuidan más. Y aquí el aspecto de saludable, de la alimentación, del autocuidado, porque eso es muy importante. Mencionabas tú, por ejemplo, sabemos, un paciente con sobrepeso, tarde o temprano va a tener algún tipo de problema de rodillas, de tobillos, de cadera, de columna. Entonces, el autocuidado es muy importante y desde ahí empezamos con la prevención de dolor. Hay un fenómeno, justamente que estamos hablando de esta inercia hacia quitar el dolor y que desaparezca, y de esa necesidad del ser humano a vivir sin dolor, o esa preferencia de decir, bueno, ¿cómo quiere vivir el día? ¿Con dolor o sin dolor? Por supuesto que sin dolor, ¿no? Prácticamente todos diríamos que sin dolor, ¿no? Y esa creación de una necesidad inmediata ha dado lugar justamente a que ciertas farmacéuticas aprovechen esa necesidad de proveer medicamentos contra el dolor y a veces con unos efectos colaterales que no son los más deseados, que quitan el dolor, pero que tienen un efecto colateral que es justamente la adicción. Tú has, por supuesto, empleado este tipo de medicamentos desde el punto de vista médico, pero hubo una especie como de epidemia en donde se recetaban y se favorecían las recetas de este tipo de medicamentos, en particular el Oxycontin, que es un opiáceo, y que prácticamente invadió todos los Estados Unidos, y que cuando se descubrió justamente que estos medicamentos provocaban una adicción en los pacientes, sí se les quitaba el dolor, pero después habría que quitarles la adicción al medicamento. Y fue un problema porque cuando se reguló, cuando se limitó el acceso a estos medicamentos, pues teníamos un montón de adictos creados de manera artificial, por decirlo de alguna manera, entre comillas, que no hallábamos qué hacer con ellos. Y después de ahí, por supuesto, un grupo muy grande de adictos de manera clandestina o extrahospitalaria. Es decir, no es fácil el manejo del dolor, porque en ocasiones estos fármacos muy efectivos pueden producir en algunos de ellos ciertos efectos colaterales y el famoso temor a la adicción. ¿Nos dices un poquito de eso, doctor Bernabé? Sí, claro, mira, y yo lo dividiría en dos áreas. A lo mejor va a ser muy arbitraria mi división, pero
Hay pacientes que necesitan, por ejemplo, un paciente con cáncer, que necesita para su mejor control del dolor opioides, ¿sí? O sea, es el mejor analgésico que le va a permitir al paciente tener una mejor calidad de vida. Posiblemente, y cuando hablamos de pacientes con cáncer, pues obviamente va a ser un paciente que la enfermedad ha progresado, que posiblemente no se va a curar, va a progresar su enfermedad, y el dolor es uno de los síntomas más frecuentes, más comunes, y que generalmente condiciona mayor sufrimiento en el paciente y la familia. Para la Organización Mundial de la Salud, la indicación, la prescripción de opioides constituye la forma como califican a un país. Es decir, de acuerdo a los miligramos per cápita que se prescriben en un país, dice, este país, y México no está en los primeros lugares, está en los últimos incluso de América Latina. ¿Por qué? Porque para la Organización Mundial de la Salud, cáncer y dolor, el dolor lo puedes evitar o lo puedes disminuir, lo puedes paliar con el uso de morfina específicamente, aunque en la actualidad hay más opioides, y para ellos constituye el parámetro, el estándar de oro para el manejo del dolor. Pero ¿qué sucede? Hay ocasiones en que el mismo paciente o la familia dice, no, de ese medicamento no, porque va a ser, mi familiar se va a hacer adicto, y luego ¿qué hacemos? A lo mejor tu familiar tiene una expectativa de vida de meses, a veces de semanas, y tristemente me ha tocado ver pacientes que han estado con dolor por meses, y los veo en una etapa terminal en donde el paciente puede ser que fallezca en el lapso de días o semanas. Me gustó lo que dijiste en la comparación de países, y porque regresando a lo que habíamos mencionado, la tolerancia de las poblaciones y razas al dolor, y de si somos una sociedad hipersensible al dolor, Estados Unidos, esa población consume más opiáceos tipo derivados de morfina para el dolor que países latinos. Sí, definitivamente, y aquí se da por dos razones. Una, por la que mencionabas hace algunos años, que apenas van saliendo de su crisis de opioides, que así le llamaron en Estados Unidos, crisis de opioides, precisamente porque ahora sí que a diestra y siniestra se indicaba opioides, y específicamente el OxyContin. Es una buena sal, definitivamente es un buen analgésico, pero en su momento, al menos en Estados Unidos, se abusó de ellos, y eso lo dicen ellos, no lo digo yo, está descrito. Incluso hubo cuestiones legales, a los dueños de la farmacéutica los hicieron algunos procesos legales en los cuales tuvieron que que asistir o que ir en acusaciones, etcétera, en la cual pues no me voy a meter porque no es mi área, solo en lo que repercute que sí hubo personas que posiblemente no los necesitaban y se hicieron dependientes de opioides, hicieron adicción a opioides, y luego los veíamos aquí en Torreón. ¿Ah, sí? Sí, a los pacientes que de repente, de la noche a la mañana, su médico les dijo, ya no le voy a recetar porque ya no puedo recetarlo. Y entonces empezaron a llegar a Torreón. ¿Se acordaron que alguna vez vivieron en Torreón? Y venían a Torreón, y el comentario era, es que fíjese, y traían los frascos, dice, mire, es que a mí me recetan esto en Estados Unidos, pero ya me vine a Torreón. Ok, bueno, perfecto, yo se lo tengo que recetar porque usted me lo está mostrando por su enfermedad, etcétera, y porque ya lo está consumiendo. Solo que debe traerme una orden de su médico, un formato, un escrito, porque así son nuestros médicos del vecino país. O sea, he atendido pacientes que me llegan con mire, yo estoy en tránsito o vine a pasar mis vacaciones, se me va a terminar el medicamento, aquí está mi carta de mi médico que me atiende, en donde me está restando. O sea, por ética médica, yo no le puedo negar al paciente un medicamento que hay en México, que el paciente lo está necesitando, pero tampoco puedo caer en el juego de recetar solo porque el paciente me lo dice. ¿Por qué son tan efectivos los opiáceos, que se le ha llamado el elixir de los dioses? ¿Por qué? ¿Qué hacen en nuestro cerebro esos derivados del opio? Nuestro sistema propio
intrínseco, es a través de endorfinas, ¿sí? O sea, ese es como nosotros nos defendemos. Nos damos un golpe, una caída, un traumatismo, y lo que se activa es la liberación de endorfinas. O sea, Incluso, producimos nuestro propio opio, entre comillas. así, entre comillas, así es. Y, por ejemplo, actividades como el ejercicio, la caminata, bueno, cualquier actividad física deportiva, generalmente, bueno, está asociada a que aumenta nuestros niveles de endorfina. Bueno, ¿por qué son efectivos? Pues precisamente porque estos medicamentos van a ocupar los receptores de opioides a nivel de la corteza cerebral, y entonces van a bloquear la respuesta de dolor. Por eso es la efectividad. O sea, van directo a nuestro sistema central de generación de dolor, o de percepción de dolor, no de la generación, perdón, de la percepción del dolor, porque la generación puede ser una fractura en un brazo y se está generando en el brazo, pero al final de cuentas quien lo modula y lo percibe y envía la respuesta para bloquear ese dolor, pues es a nivel cerebral. Entonces, ¿qué hace el opioide? Va a trabajar a nivel periférico, pero realmente donde mayormente trabaja va a ser a nivel central, a nivel de corteza cerebral, y bloquea el dolor. Tú y yo hemos trabajado en quirófano, en terapia intensiva y en urgencias, y hemos visto a pacientes que están en un martirio de dolor, sobre todo crónico agudizado, a veces le llamamos de esa manera, en donde el paciente tiene el dolor crónico y de repente se agudiza, hay un detonante que lo hace aumentar ese dolor. Lo hemos usado en terapia intensiva y en urgencias, y seguramente tú en la sala de quirófano, y es bien efectivo. El paciente de una cara de sufrimiento y de martirio, prácticamente como casi de pasión de Cristo, en donde el paciente está sufriendo uno de los mayores sufrimientos que es considerado la pasión de Cristo. Y llega un anestesiólogo como tú, un intensivista, un urgenciólogo, y le administra una ampolletita de fentanilo. Y el paciente, en cuestión de segundos, su cara de sufrimiento transforma su rostro en una cara de placer, de satisfacción. Puede estar todavía la herida ahí abierta, una herida de 10, 20 centímetros abierta, el hueso expuesto, si usted quiere. La quemadura a flor de piel, una quemadura extensa y profunda, ya sea por electrocución o por fuego directo. Y sin embargo, el dolor le quitamos al paciente el dolor prácticamente en cuestión de segundos, a causa de esta droga maravillosa usada dentro del hospital que se llama el fentanilo. Es una droga estupenda, sí, pero definitivamente, muy adictiva. Sí, y fíjate que aquí tenemos que hacer diferencia entre el fentanilo que usamos a nivel hospitalario. Para nosotros como anestesiólogos es posiblemente la mejor herramienta. Bueno, hay algunas otras ya, pero el fentanilo es la mejor herramienta para el paciente que vamos a someter a cualquier cirugía, ¿sí? Obviamente que, sobre todo hablamos de anestesia general, pero en general, a nivel hospitalario, es un medicamento, es un fármaco que tiene acción en cosa de segundos prácticamente, le va a abolir el dolor al paciente. Tiene riesgos, todos los medicamentos tienen riesgos, y esta es una de las situaciones por las cuales lo ideal solo es su uso a nivel hospitalario por los riesgos que tiene. Y la otra cara de la moneda, pues es el fentanilo, que desafortunadamente ahora lo hemos visto que se usa como una droga, como las tantas drogas que existen en la calle, y que tiene el riesgo, de ser muy, muy adictivo. O sea, inmediatamente el paciente se puede ser adicto muy fácilmente. Con una ampolleta es suficiente. Fíjate que yo creo que no llega a ese grado, ¿sí? Porque vemos pacientes que en hospital puede ser que consuma más de una ampolleta en menos de 24 horas, y se lo quitamos y no pasa nada, ¿sí? O sea, no pasa nada, no se va a hacer adicto porque consuma una ampolleta, siempre y cuando la causa, si nosotros vemos, es una cirugía a tórax abierto, renal, una laparotomía, etcétera, en donde el estímulo quirúrgico o la lesión quirúrgica puede ser muy dolorosa para el paciente. El fentanilo, como un complemento anestésico, va a ser lo mejor para ese paciente. ¿Por qué? Porque está en relación a la causa
el daño que está teniendo, el trauma que está teniendo y el medicamento que yo le estoy dando. Yo les digo a los pacientes, así como veo, doy, dependiendo del sapo es la pedrada. Si se machucó un dedo y le doy una ampula de fentanil, pues es ilógico, ¿no? Entonces, eso sí llevaría a que, si yo le digo, mire, póngase 1 centímetro, es una ampolleta de 10 mililitros, póngase 1 centímetro cada 4 horas para que no le duela el dedo. Pues no, o sea, sería un manejo irresponsable solo porque es un buen analgésico. Entonces, y esto es lo que pasa, o sea, en un paciente de la calle, en un paciente que desafortunadamente... es muy adictivo, es muy adictivo el fentanil. Sí. Entonces, pero en la calle la diferencia es que el que lo consume no es porque tenga un daño orgánico, no es porque tenga un dolor, es porque le produce placer, ¿sí? Porque se olvida y anda en las nubes y, digo, no sé qué se sienta. Porque lo desconozco, pero bueno, es la referencia. Tú y yo sabemos y conocemos casos de médicos adictos, justamente, ¿no? Lo que pasa es que el personal de terapia intensiva, el personal de urgencias, el personal intrahospitalario de anestesiólogos, como tenemos el acceso a los medicamentos, digamos, es una especie como de tentación, por llamarlo coloquialmente, el uso de estos fármacos, y a veces algunos médicos son víctimas de esa tentación, de esa seducción, de los efectos justamente que ellos mismos conocen, de placenteros, de los analgésicos tipo opioides, o a veces ya tienen su adicción previa y la combinan con otras drogas. Pero sí, hay médicos justamente que por riesgo profesional están pasando por ese infierno de las adicciones, y los departamentos críticos como esos son departamentos en donde abundan ese tipo de medicamentos y se surten, por llamarlo de alguna manera, de esas áreas, y pues es un problema intrahospitalario, un problema de personal, un problema de recursos humanos, un problema de fármacos, por supuesto, que también, o sea, el médico no tendría por qué estar exento. O sea, la cosa de las adicciones es para cualquier tipo de estatus social, cualquier profesión, todos estamos expuestos a las adicciones, y en este caso en particular, pues es un poquito más el riesgo por el uso de medicamentos en esas áreas críticas, en particular el acceso o la accesibilidad al fentanilo. ¿Cuáles son los peligros del fentanilo? De manera externa, digamos, ¿qué le puede pasar a un paciente si lo consume? Mira, por ejemplo, yo te decía, es un medicamento, es un fármaco de uso hospitalario. ¿Qué es lo que más preocupa a nivel hospitalario? La respuesta de una depresión respiratoria. ¿Sí? Esa es la causa más frecuente. ¿Qué es una depresión respiratoria? El paciente empieza a tener respiraciones muy superficiales y muy espaciadas. Y eso es lo que lo puede llevar a la muerte. En el caso, y entiendo que esa es una de las causas en donde el consumo de fentanil en la calle ha llevado a, híjole, no tengo el dato a la mano, pero en Estados Unidos existe un número muy importante de muertes diarias consecuencia del uso de fentanilo. ¿Hay manera de rehabilitar a estos pacientes? Yo creo que sí. Fíjate que tú mencionabas de que en relación a la adicción, definitivamente la adicción de cualquier tipo, y hay desde el workahólico, así se dice, workahólico o algo así, del que es adicto al trabajo. O sea, adicciones hay muchas, pero obviamente quizás las más estigmatizadas por el riesgo que representa, por el daño que representa a la salud, por el daño que representa a su familia y a la sociedad, pues es el consumo de drogas. ¿Sí? ¿Se pueden rehabilitar? Yo creo que todas las adicciones manejadas de manera adecuada y oportuna se pueden recuperar. He tenido la oportunidad de conocer pacientes que han estado que han tenido adicciones por muchos años, y híjole, ves desde una persona que era positivo, emprendedor, excelente padre de familia, etcétera, y después lo ves en la calle pidiendo limosna para surtirse, para ir por su droga. A mí me ha tocado ver médicos especialistas brillantes en su carrera, los mejores promedios, los mejores destacados en su especialidad,
He hecho un guiñapo en el área de terapia intensiva. Incluso me ha tocado ver médicos que fallecen en el área de terapia intensiva al amanecer justamente por una sobredosis. Eso nos marca la idea, nos da una imagen muy gráfica de lo peligroso que es en cualquier área, no solamente en las personas no profesionales o ricas o no ricas económicamente, pero sí es una imagen que tengo yo muy fresca de mis compañeros, de mis colegas que han sido víctimas y han caído en estas, después de ser excelentes médicos, se vuelven justamente lo que tú estás diciendo, unos guiñapos desde el punto de vista de personalidad. Nos tenemos que ir, doctor. Gracias por estar con nosotros. ¿Dónde está tu clínica del dolor? Mira, mi consultorio está en Bolonia, 398, Torreón Residencial. Nuestro teléfono es el 87 17 20 48 55 y en Facebook nos encontramos como Dr. Federico Bernabé y ahí estamos a sus órdenes. Especialista en clínica del dolor, sobre todo dolor crónico. Es todo un rollo, un manejo del paciente con dolor crónico es difícil. Gracias, doctor Bernabé, por estar con nosotros. Gracias a Alfonso de Alitas por acompañarnos todo el programa y por hacernos grata este espacio. Gracias. Gracias a usted. Nos vemos el próximo sábado en Heraldo Salud, la voz de la salud.